Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma, episodio 18, Las 12 Tablas. La semana pasada vimos la instalación de un nuevo cargo en la República de Roma, el tribuno plebeyo. También les recordé de un general romano, en mi opinión personal un general cobarde llamado Cayo Marcio Coriolano, y vamos a ver lo que ese hombre hizo en el año 491 a.C. Pero primero vamos a ver el panorama general de Roma ahora que Roma venció a los latinos y ahora que supuestamente Roma no tenía que tener problemas, ya no más. Bueno, si piensan así, se equivocan. Los problemas de Roma están por empezar. Como un cuadro muy general, Roma ahora estaba rodeada de tres enemigos. Los etruscos al norte, con la ciudad de Veles como su protagonista principal. Los terribles volscos al sur y los equos al este, donde empiezan las colinas. La mayor diferencia entre los etruscos y los otros dos enemigos era que los etruscos formaban parte de una civilización propiamente dicha, tal como Roma. En otras palabras, Roma sabía cómo pelearlos y sabía cómo hacer la paz después de una guerra y también cómo mantener relaciones comerciales con ellos. Pero los volscos y los equos, esas eran tribus que no se adherían a los métodos de Roma. No peleaban en falanges y no se atenían a contratos escritos y solo reconocían una fuerza, la fuerza de la espada. Pronto veremos cómo estos volscos se convertirán en el peligro más grande de Roma por un largo rato hasta que los samnitas, la gente que vivía en la parte más alta de los Apeninos, hagan su aparición dentro de unos 100 años. Pero antes de continuar con esto, vayamos rápidamente a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra claviger. Para hacerlo breve, la palabra claviger significa el que lleva las llaves, pero en realidad era una referencia al dios Jano, el dios de las dos caras, cuyo templo tenía puertas abiertas o cerradas, dependiendo si Roma estaba de guerra o no. Ese templo, en las afueras de Roma, y como bien se acordarán, fue construido por el segundo rey de Roma, aquel Numa Pompilio, y las llaves representan a las puertas del templo mismo. Bien, ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es mundus. M-U-N-D-U-S. Como siempre, puede ver el significado de la palabra ya mismo en mi sitio web que se encuentra en www.elcuentoderoma.com o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.elcuentoderoma.com, y sigo aclarando que esta dirección de web los llevará a mi sitio primario llamado abelak.com. Ok, volviendo al tema de Roma y la situación en Roma. Creo que todo el mundo se puede acordar del rey Lars Porsena y por qué este fue a atacar Roma. En realidad, Porsena iba a restaurar los enlaces comerciales en el sur de Italia que se habían roto por culpa de los volscos. Esos volscos andaban causando dos problemas. Como primero, bloqueaban rutas de tráfico comercial entre Roma y Grecia Magna y por ende entre Etruria y Grecia Magna. Como segundo, los volscos ocupaban y reocupaban territorios romanos casi anualmente y Roma decidió ponerle un fin a ese asunto. Cuando en el año 491 a.C. los volscos atacaron Roma, un general llamado Cayo Marcio Coriolano derrotó a los volscos durante un asedio a una ciudad llamada Corioli. Esa ciudad hoy existe bajo el nombre de Montegiove, cerca de lo que hoy es el Genzano di Roma. Coriolano en realidad recibió ese nombre después de conquistar a esa localidad volsca. Durante el asedio, Coriolano logró meterse dentro de la ciudad asediada y habiendo empezado a ponerle fuego a las casas y edificios en las cercanías del portón principal de la ciudad, los volscos se rindieron. Un poco más tarde, una hambruna surgió en Roma y los senadores decidieron importar granos de Sicilia en una cantidad no estipulada, pero me imagino que se trata de por lo menos una flota de 5 o 6 barcos de aquellos tiempos. Cuando estos barcos trajeron el grano a Roma, y una vez que el grano se encontraba seguramente guardado en los graneros de Roma, los senadores empezaron a discutir cuál sería la mejor forma de distribuir ese grano para alimentar a la gente. Coriolano quería que el grano fuese repartido entre los plebeyos de acuerdo a cómo ellos se habían portado durante la marcha que los plebeyos tuvieron recientemente cuando se fueron al Monte Sacro. Según Coriolano, aquellos que hicieron mucho lío no recibirían nada, y aquellos que colaboraron con los patricios de buena manera, pues recibirían grano a montones.
El Senado, sin embargo, no estaba de acuerdo con las decisiones de Coriolano y los tribunos plebeyos hasta empezaron a pedir su cabeza. Los senadores trataron de aplacar a los tribunos o al menos garantizar que Coriolano no recibiese la pena de muerte. Al final se decidió que habría un juicio en contra de Coriolano, pero este se negó a aparecer el día de juicio y en lugar de ello se fue al exilio. No aparecer a un juicio era una forma de perjurio en Roma y aún lo es hoy en la mayoría de los países cuyas leyes se basan en las legislaturas de Roma antigua, con los Estados Unidos siendo el ejemplo más claro. Veremos enseguida que no aparecer enfrente a un juez es una ofensa mayor cuando lleguemos a las 12 tablas. En fin, Coriolano se fue al territorio de los volscos y estos lo recibieron bien. El jefe de los volscos, un tal llamado Atio Tulio Aufidio, le dio la bienvenida a Coriolano y éste residía en los dominios personales del primero. Aufidio no era un rey de los volscos, sino un comandante militar con un sentido bastante agudo en tácticas políticas y diplomáticas. En ese año en Roma se jugaban unos juegos llamados los Juegos Grandes, y jóvenes de muchas localidades, tanto latinos como de otras nacionalidades, participaban en el evento. Aufidio, viendo una oportunidad de llevar a cabo su plan para atacar a Roma, envió una delegación de jóvenes a Roma a tomar parte de los Juegos. Al mismo tiempo, Aufidio se puso en contacto con el Senado de Roma y a ellos les dijo que se preocupaba de la seguridad de esos jóvenes dentro del perímetro de Roma debido a las recientes tensiones entre romanos y volscos. Cuando el Senado discutió ese tema oficialmente, los romanos decidieron echar a los jóvenes de Roma para prevenir futuros problemas tal como Aufidio lo había adivinado. El jefe de los volscos esperó a los jóvenes en un bosque escondido en las afueras de los dominios de Roma y consiguió inflamar los ánimos de tanto los jóvenes expulsados de Roma como de la población entera de los volscos. Los volscos declararon la guerra. La guerra fue conducida en dos frentes primeramente. Un frente era dirigido por Tulio Aufidio y el otro frente estaba bajo el comando de nadie menos que Cayo Marcio Coriolano. En menos de un año, Coriolano pasó de vencer a los volscos en un asedio de una ciudad cuyo nombre tomó como su apellido a liderar tropas de ellos en contra de Roma. Quiero añadir aquí que esta guerra no fue una cosa de un solo año y duró entre los años 491 y 488 a.C., o sea, 3 años. Los volscos recuperaron una lista entera de localidades y hasta tomaron muchas de las localidades romanas. Residentes de origen romano fueron matados o exiliados o tomados prisioneros. Luego, Coriolano marchó su ejército entero armado hasta los dientes hasta las puertas de Roma y tomó campamento en las afueras de la ciudad. El Senado envió delegaciones para discutir un tratado con Coriolano 2 veces. Y 2 veces estas delegaciones fueron rechazadas. Después de esto, el Senado envió a un grupo de ancianos a hablar con él, pero Coriolano tampoco los quiso recibir. Al final, el Senado envió a las mujeres a las afueras de Roma. Coriolano, aún firme en su decisión de no recibir ninguna delegación del Senado, se enteró que entre las mujeres estaba su madre Veturia, su esposa Volumnia, y que ésta hasta traía a sus 2 hijos menores consigo. De acuerdo a algunos historiadores, estamos hablando de unas 500 mujeres en total, pero otras versiones hasta dicen que Veturia fue sola a hablar con su hijo. Sea como sea, Coriolano finalmente cambió de idea y llevó a su ejército de regreso al territorio de los volscos. La mayoría de los soldados, acostumbrados a obedecer al comandante y sorprendidos por ese cambio de rumbo, no dijeron nada. Pero cuando la palabra de que los volscos no usaron una clara oportunidad de asediar y conquistar Roma se propagó, una rebelión dentro del ejército mismo se formó y Coriolano fue asesinado en el acto. En realidad, Aufidio primero decidió ponerlo frente a un juez volsco, pero luego decidió ejecutarlo antes del día de tal juicio. El nombre de Coriolano se ha hundido en la idiosincrasia del mundo occidental y quiero mencionar que Shakespeare creó una de sus obras maestras basado en esa historia, obviamente una tragedia en la mente del genio escritor. También, uno de los caracteres de la famosa trilogía de los Juegos de Hambre lleva el nombre de Coriolano. 2 años antes, nuestro héroe Marco ya había retornado del sur de Italia junto a su nueva esposa, la cual había elegido entre 5 hermanas después de haber degollado al padre de ellas en la batalla del lago Regilo, como se acordará del episodio 16. Ese mismo año,
la primera hambruna atacó a Roma y la madre de Marcos fue una de sus primeras víctimas. Como resultado, el padre de Marco, un cinturero de renombre en Roma, envejeció 2 décadas en 2 años. En fin, cuando Marco llegó a Tusculum y cuando halló la choza del gigante, las mujeres lo recibieron con frialdad, silencio y un tanto de temor. Obviamente, la fama de Marco llegó a Tusculum antes que Marco mismo, y el muchacho terminó eligiendo a la menor de las hermanas, una muchacha llamada Marcia. Marcia había perdido el don de habla 2 años antes, durante una peste que acechó a Tusculum, pero Marco y Marcia no parecían necesitar palabras. Marco llevó a Marcia a Roma, y antes de que Coriolano abandonase el asedio de Roma, Marcia quedó embarazada. Un hijo varón nació, y el muchacho creció saludable a pesar de todas las dificultades por las que el poblado de Roma pasaba. Económicamente, la familia de Marco también progresó, y una década más tarde, Marco enterró a su padre en las afueras de Roma, al otro lado del río Tíber. Después de aquel primer hijo varón, Marco y Marcia tuvieron 6 hijas más, todas mujeres, y la menor de todas ellas, a quien le dieron el nombre de Julia, se convirtió en la favorita de Marco. Julia se pasaba días enteros jugando con su padre entre las pieles y herramientas en el taller, y Marco nunca se cansaba de ella. Pero Julia nunca aprendió a hablar, y cuando ella cumplió 10 años, Marco decidió enviarla a un maestro especial fuera de la ciudad para que pueda aprender a escribir y a leer. Ella se convertirá en la primera de toda la familia que entendería las letras, se dijo Marco. Guerras continuaron, y en aquellos años toda Roma hablaba de una familia llamada Fabia. Alrededor del año 480 a.C., los Fabios pidieron al Senado que se les permita darle problemas a los etruscos al norte de Roma, ya que las propiedades de esa familia colindaban con el territorio de los etruscos. La otra razón por la que los Fabios se ofrecieron a hacer un acto de esta índole era que Roma ya estaba ocupada con los otros 2 conflictos de guerra en contra de los volscos y los equos al sur y al este respectivamente. El Senado les dio su aprobación y por 2 años consecutivos los Fabios causaron problemas a los etruscos de Velles. En realidad, los Fabios se organizaron en un ejército que consistía en todos los 306 adultos pertenecientes de la familia más los clientes comerciales de ellos. Se establecieron en una fortaleza en el río Crémera al norte de Roma y cerca de la ciudad de Velles. De allí consiguieron limitar las incursiones de los etruscos en territorio romano. Los vellenses se trabaron en batalla cerca de la fortaleza romana, pero fueron vencidos por los Fabios y por un ejército liderado por el cónsul Lucio Emilio Mamercino y obligados a pedir una tregua. Tras la ruptura de la tregua, los vellenses reanudaron sus ataques, pero fueron derrotados una y otra vez por los Fabios, quienes, envalentonados por sus éxitos, se volvieron atrevidos y atacaron y pillaron el territorio de Velles. Finalmente, los Fabios cayeron en una trampa tendida por los vellenses. Creyendo a sus enemigos lejos de la fortaleza, los romanos salieron a capturar un rebaño y se separaron para perseguir a los animales. En ese momento apareció un número mucho mayor de vellenses y rodearon a los Fabios. Adoptaron una formación de cuña. Los romanos rompieron el cerco y lograron llegar a una colina, donde consiguieron repeler los ataques etruscos hasta la llegada de una formación vellense por su retaguardia. Los Fabios fueron masacrados a excepción de Quinto Fabio Vibulano, quien era demasiado joven para haber ido a la guerra. Fue el año 477 a.C. Quiero añadir que los etruscos dejaron en libertad a todos los esclavos que fueron capturados en esa ocasión y que las mujeres no fueron masacradas. Entre ellas se encontraba Marcia, quien ahora hablaba con pluma y papel, y quien logrará recontar los eventos de aquel día en nuestro futuro episodio 21, Marcia ya siendo abuela. Volviendo a nuestro muy querido Tito Livio, este afirma que la batalla y masacre de los Fabios se asemeja tanto a lo que pasó en la batalla espartana en Grecia, conocida en la historia como la batalla de las Termópilas. Tito Livio dice que el evento, o sea, el sacrificio de la entera gens Fabia como apellido, fue narrado de tal manera para poder explicar la ausencia del apellido Fabio en la lista de cónsules después del año 477 a.C. Y ahora vamos a dar el salto más grande de nuestro cuento, el cuento de Roma. Vamos de un solo salto al año 449 a.C.
En la casa de los Marco, un jovencito de 8 años, demasiado serio para su edad, no para de hacer preguntas. El muchacho, nieto de Marco el Degollador y bisnieto de Marco el Cinturero, se estaba aprendiendo las tablas de memoria. Al lado de él, su padre. Y del otro lado, tía Julia, que nunca dejaba de sonreír, pero que llevaba una vara apuntando a las letras que el pequeño recitaba. ¿Y por qué tengo que darle esa manzana a mi vecino?, inquirió el muchacho. Porque tu manzana se cayó de tu árbol en el jardín de tu vecino, le respondió su padre. Pero es de mi árbol. Nosotros le dimos agua a ese árbol y le cortamos las ramas todos los otoños. Julia admiraba el fervor del pequeño, pero el padre no quería pasar tanto tiempo explicando por qué esto y por qué aquello. La verdad era que las tablas, las 12 tablas, tal como se llamaban, ya estaban colgadas en el foro de la ciudad, y tía Julia, con mucho cuidado, las copió meticulosamente, primero en tablitas de cera y luego en papiro traído del lejano Egipto para que la familia entera pueda aprendérselo de memoria. Tía Julia se pasó la mayor parte de los últimos 6 meses copiando esas tablas y todavía le faltaban 2, las últimas 2 tablas. En realidad, todo el mundo se estaba aprendiendo esas leyes. Abogados y magistrados, acusados y acusadores, deudores y colectores de impuestos, niños y ancianos, todos se memorizaban pedazos de esas leyes romanas. Las tablas contenían varias leyes, algunas lógicas y algunas un tanto extrañas para nuestro gusto. Como un ejemplo, no aparecer enfrente a un juez o mentirle a un juez durante un juicio llevaba la pena de muerte. Otra ley estipulaba que arrojar un arma a una multitud sin un destinatario en especial llevaba la condena que la persona que arrojó el arma le pagaba una oveja a cada persona herida. Voy a listar más leyes en el episodio que viene, pero en cuanto al relato histórico de estas tablas, aquí va lo que Tito Livio nos dice. Tablas 1, 2 y 3 contenían derecho procesal civil. Tablas 4 y 5 contenían derecho de familia y de sucesiones. Tablas 6 y 7 contenían derecho de obligaciones, en otras palabras, negocios jurídicos de la época y derechos reales. Tablas 8 y 9 contenían el derecho penal de la época. Tabla 10 contenía el derecho sacro, una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Y finalmente las tablas 11 y 12, también llamadas las tablas de los injustos, trataban de varios problemas penales y civiles. Pero lo más importante de todo esto era que una de estas tablas, la tabla 11, contenía una gran sorpresa para los plebeyos de Roma. De hecho, la tabla 11 les abrió los ojos a los plebeyos de un asunto que ellos ni se habían dado cuenta hasta ese entonces. Con letras bien chiquitas, como al final de un contrato de alquiler o de la compra de un electrodoméstico, esa tabla decía esto bien al final de la misma. Ningún plebeyo jamás podrá casarse con un patricio. ¿Cómo dijo? Así es, ningún ciudadano de clase plebeya podía casarse con un ciudadano de clase patricia. Y si ningún plebeyo jamás se podría casar con un patricio y todos los puestos importantes en Roma, como un cónsul, un juez o un pontífice máximo, estaban en las manos de los patricios, entonces esto significaba que jamás un plebeyo podría ser cónsul, magistrado o pontífice máximo. Comentario personal: ¡qué injusticia! Bueno, esta semana dimos un gran salto del año 477 al año 449 a.C., sin siquiera ver 3 temas de importancias varias. Por lo tanto, vamos a ver estos temas como un flashback, a saber: 1. El caso de un dictador que recibió el cargo de la dictadura por 6 meses, pero como recibió el problema por el cual fue llamado a ser dictador en solamente 15 días, decidió ir al Senado y devolver el poder al día 16. Y después de eso decidió volver a su granja en las afueras de Roma a plantar lechuga. Su nombre era Lucio Quincio Cincinnato. 2. Vamos a ver la batalla del Monte Álgido del año 458 a.C., dirigida en contra de los ecuos y fabulosamente ganada por Cincinnato cuando todo nos decía que Roma iba a perder. En realidad, nuestro próximo episodio llevará este nombre: la batalla del Monte Álgido. 3. Finalmente, vamos a ver a esa muchacha brava con el cuchillo detrás de su espalda. Estoy hablando de un juicio de una plebeya hermosa que fue acusada de ser una esclava. Esa historia sí que se pone buena, así que
Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.